Buenos días tengan todos, Dios le bendiga. Le damos gracias a Dios una vez más porque hoy le plació darnos un día más de misericordia y le plació darnos vida, y no cualquier vida, sino que nos dio la vida que muchos hoy en día la han perdido. Aún así la Biblia dice que la vida es un don de Dios. Mientras muchos la están perdiendo, Dios te ha regalado ese don de tener vida. Y yo quiero compartir un texto bíblico en esta mañana con ustedes, ¿verdad? Que lleva un mensaje tan hermoso. Ese texto bíblico dice en Filipenses 4:7, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de ti con ruego y acción de gracias. Sabemos, ¿verdad?, que Pablo estaba hablando allí acerca de el afán y la ansiedad, no solamente dentro del cristiano, sino fuera del cristianismo, o sea, hacia el mundo. Y hablamos, ¿verdad?, de que el hombre quizás no tiene a quien clamarle cuando entre el afán a su vida o cuando hay afán en su vida, porque sabemos que por naturaleza el afán está en el mundo, pero aún así nos vamos al Señor y el afán viene a nuestras vidas para robarnos la paz, para robarnos la bendición de Dios, para robarnos todas aquellas cosas que Dios nos entrega en nuestras manos. Y aún así la salvación nos las quiere robar el enemigo a través del afán y la ansiedad. Y sabemos que esta predicación puedo titularla como el afán y la ansiedad, armas diabólicas de Satanás. ¿Por qué armas diabólicas de Satanás? Porque sabemos que el afán y la ansiedad es algo que va destruyendo a la persona, no solamente espiritualmente en el Señor, sino que esto puede traer también en la salud enfermedades, tanto como psicológicas, tanto como enfermedades a vuestro cuerpo. Y aún así, sabemos que Pablo estaba hablando allí: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Él con ruego y acción de gracia. Porque Pablo estaba diciendo en ese momento que ¿por qué hay afán en nuestras vidas? Si aún así, estando en el Señor, si hay alguno, ¿verdad?, que escucha este TikTok, algún hermano, ¿verdad?, algún cristiano, ¿verdad?, igualmente sabemos que es para ti. ¿Por qué hay tanto afán en tu vida aún así? ¿Por qué dejas que el afán entre en tu vida? Si Pablo, siendo un seguidor de Cristo, o Pablo siendo un apóstol de Él, hablaba y decía que por qué debe haber afán en nuestras vidas. Y decía: por nada estéis afanosos, o sea, que por nada nos afanemos en la vida, porque sabemos que lo único que nos debe nosotros preocupar en estos momentos o en todos los días es la salvación y es el agradarle a Dios en nuestro cuerpo, alma y espíritu, sabiendo que nosotros le pertenecemos a Dios y sabiendo que si nosotros le damos a Dios en lo espiritual y nos preocupamos en lo espiritual, sabemos que todo Él lo va a añadir. Y algo que me llama la atención, tú lees en Mateo 6:25, y Cristo habló allí una historia y relata una historia sobre sus discípulos, hablando allí diciendo a sus discípulos, diciéndoles: ¿no es más la vida que el cuerpo? Disculpa, ¿no es más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestir? Entonces hablaba Pablo allí, hablaba Cristo, que digo, y decía en ese momento que la vida tenía más valor que el vestir, que el cuerpo tenía más valor que la comida, que todas estas cosas. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que la vida es algo que hay que aprovecharla aquí mientras estemos en este mundo. Aprovechar esta vida y gozarnos en el Señor, o aprovechar esta vida que está acá en esta tierra
para entonces dársela a Dios y servirle a Él y poder ganarnos una mejor vida que Dios tiene preparada para nosotros. Sabiendo, ¿verdad?, que Cristo le estaba diciendo a sus discípulos en ese momento que por qué había afán en sus vidas. Si Él estaba con ellos, ¿por qué había afán en ellos? Porque sabemos, ¿verdad?, que llega quizás un momento, ¿verdad?, o llega una ocasión donde quizás ellos ya no tenían nada de lo que ellos necesitaban. Quizás ellos necesitaban vestir, quizás ellos necesitaban calzado, quizás necesitaban una ropa, cualquier cosa, ¿verdad?, material. Pero sabemos que empezó allí a entrar el afán en ellos y resultó ser que ellos empezaron a decir, Señor, quizás decían, Señor, ¿qué pasa? No tenemos cómo vestirnos, no tenemos alimento, no tenemos el calzado, ¿qué vamos a hacer? Y Cristo viene y les dice, no es más la vida que el cuerpo, no es más la vida que el vestir, y el cuerpo que el alimento. Entonces Él les dio a entender y les dice más abajo, mirad las aves que no siembran ni hilan, pero vuestro Padre que está en el cielo las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? O sea, le dio a entender que nosotros teníamos más valor que las aves que Él había creado, que Él creó. Pero lo que llama la atención es no solo eso, sino que Cristo más abajo le dice en un texto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. O sea, que Cristo les trató de hablar que primero deberíamos encargarnos de buscar el reino de Dios y después Dios iba a añadir todo lo que hiciera falta en nuestras vidas, sabiendo que en nuestras vidas hay necesidades y Dios las conoce. Y aún así, Él suple todas nuestras necesidades. Pero lo que hoy en día vemos es que el hombre le ha dado cavidad al afán y la ansiedad en el mundo, sabiendo que hay alguien que puede solucionar los problemas, sabiendo que hay alguien que puede proveer todo lo que le haga falta, pero teniendo lo más primordial, lo principal, que es Cristo Jesús en su vida, sabiendo que lo más importante es Cristo Jesús. Aunque no tengamos nada, tenemos lo más importante, que es el Señor en nuestras vidas. Aún así, Pablo decía, estoy acostumbrado a vivir en la escasez y en la abundancia. O sea, que Pablo había sido enseñado por Dios. O sea, había sido enseñado a aprender en los momentos más difíciles que tenía que soportar y ser agradecido con Dios, aunque no tuviera nada de lo que él podía necesitar en ese momento. Y aprendió que no solamente en medio de la abundancia tenía que ser agradecido, sino que él tenía que ser agradecido también en la escasez. Sino que él era un hombre, ¿verdad?, que de verdad entendía que en la escasez es donde más hay que aferrarse a Dios. Es donde Dios está viendo la fidelidad de mí y de ti. Es donde Dios de verdad está viendo si de verdad tú le eres fiel a Dios en medio de los momentos difíciles y en los momentos buenos. Porque solamente vemos personas que son agradecidos en los momentos de abundancia, pero cuando llegue la escasez, entonces allí viene, ¿verdad?, las críticas, las murmuraciones contra Dios. Viendo como el pueblo de Israel, Dios le llevó y le mandó el maná, pero el pueblo de Israel empezó a hablar contra Dios y empezó a renegar contra Dios y empezó a criticar, a murmurar, porque Dios les estaba mandando lo mismo y aún así ellos no entendían en el mundo espiritual o en lo espiritual que lo que Dios les estaba enviando no era simplemente un maná físicamente, sino que les estaba enviando fortalezas y fuerzas y les estaba dando a entender de que Él no los había abandonado en el desierto y que Él estaba con ellos allí hasta que ellos saliesen de ese lugar.
Pero sabemos que detrás de eso venía una bendición grande. Pero ellos no entendieron y no pelearon la bendición que Dios tenía para ellos. Y aún así dice, como vuestros padres que comieron del maná y murieron. Aún así murieron. Porque ellos empezaron a pedir carne y aún así vemos, y la carne representa sacrificios. Aún así. Pero ellos no entendieron que el maná era fortalezas para su vida, fuerzas que Dios les estaba enviando de lo alto. Pero vemos que hoy en día el maná no es igual. El maná de hoy en día representa a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el pan, es el maná, que fue enviado por el mismo Dios a la tierra para darnos salvación y vida eterna. Así que, querido amigo, te quiero decir que el afán y la ansiedad es algo, ¿verdad?, que lo vemos hoy en día en el mundo como normal. Porque en el mundo vemos todas las cosas malas que están allí, apegadas al hombre. Sabemos que el hombre no es esclavo del pecado, sino que el hombre, ¿verdad?, se ha envuelto en las trampas del diablo. ¿Por qué? Porque no estamos en la ley, estamos en la gracia de Dios. Y en la ley, el pecado se enseñoreaba del hombre. Es decir, que hoy en día la humanidad y el ser humano no puede tener una justificación delante de Dios. El hombre delante de Dios es inexcusable. O sea, que no puede tener una excusa el hombre de buscar a Cristo o de dejar el afán y la ansiedad por poner primeramente al reino de Dios y su justicia. Entonces reconocemos y entendemos que de verdad no puede haber una excusa para buscar del Señor. Sabiendo que de verdad el afán y la ansiedad, que es algo que lo vemos en el mundo, entonces significa que es algo que ha estado en el hombre para que el hombre no se acerque a Dios. Es algo que el enemigo le ha puesto al hombre para que el hombre no entienda y reconozca que lo primordial es buscar de Cristo Jesús. Y que lo primordial, de verdad, es seguir sus pasos. Es andar como Él anduvo. Ser cristiano, ¿verdad?, no es simplemente decir soy cristiano. La palabra cristiano es andar como Cristo anduvo. Porque la palabra cristiano viene de Cristo Jesús, traducido de allí. Entonces significa que para ser un buen cristiano hay que andar como Él anduvo en aquellos tiempos, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, un hombre de compasión, un hombre de amor. Es lo que hoy en día Dios necesita de sus hijos, que caminen como Él caminó en esta tierra, como Él caminó y anduvo, como dio ejemplo de que de verdad era un hombre que no hacía acepción de personas, sino que Él amaba a la humanidad sin importar las condiciones o los errores que ellos podían tener. Porque Dios no ve tus errores, no ve lo que tú eres. Dios te ve a ti como una persona en que Él se sacrificó por ti. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Cristo les ama.